La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días a todos. Soy Eduardo García, ingeniero del Departamento de Ventas de Ingeciber. Muchas gracias por asistir a este webinar en el que vamos a ver de manera somera los 3 software que distribuimos de CFD. Este va a ser el primero de una serie de 4 webinars dedicados al mundo del CFD, en el que en los siguientes 3 veremos de forma más específica, trataremos cada uno de ellos de forma unitaria. Entonces, vamos a comenzar el webinar. Simplemente una breve presentación de la empresa. Ya sé que muchos nos conocéis. Somos Ingeciber, una empresa especializada en ingeniería asistida por ordenador. Llevamos ya más de 30 años distribuyendo estas soluciones de software. No solo distribuyendo el software, sino aportando soporte técnico especializado y realizando proyectos de consultoría de ámbito civil, mecánico y de fluidos. Asimismo, hemos formado a muchísimos técnicos de España y internacionales a través de nuestro máster internacional de elementos finitos, que podéis encontrar información online. Después de esta breve presentación de la empresa, comenzamos con el webinar. Estos son los 3 software CFD que tenemos ahora mismo en nuestro portfolio y con los que intentamos cubrir todas las necesidades del mercado. Muy por encima, para describirlos, pues la principal particularidad de cada uno es CFD++. Es un CFD que trabaja en 3D con Maya. ParticleWorks es un CFD 3D cuya particularidad es que trabaja sin Maya. Y FlowNext es un CFD que trabaja en 1D para crear sistemas. CFD, como hemos dicho, con Maya, pertenecería a lo que son los softwares más tradicionales y es más adecuado para simular entornos cerrados, tales como modelizar válvulas o turbinas, o para simular la interacción de fluidos con sólidos, como por ejemplo la interacción del aire con un avión o el agua y un barco, es decir, para optimizar modelos mediante hidrodinámica o aerodinámica. De hecho, si se desea modelizar aire, siempre debe ser con un CFD con Maya, como es CFD++. Algo más novedoso en el mercado son software como ParticleWorks, que trabaja sin Maya, que también permite modelizar entornos cerrados, como una válvula, como hemos dicho, pero es un software idóneo para modelizar superficies libres, pues tales como conductos abiertos o simular aquaplaning, impactos de olas, deslizamiento de laderas, pero sobre todo es un software excelente y a tener en cuenta para modelizar la mezcla de 2 fluidos o la mezcla de un fluido y partículas. De ahí quizás viene su nombre de ParticleWorks. Ya que el proceso es muchísimo más ágil y estudia la interacción entre 2 fluidos de forma muy detallada. Sin embargo, hay que conocer cada software. Por ejemplo, pues no es capaz de modelizar aire para hidrodinámica, como hemos dicho en el anterior. Más novedoso aún es una generación de software como FlowNext, que son CFD que trabajan en un entorno 1D y permite crear en línea sistemas muy complejos que integran cientos de componentes, pero con una velocidad increíble. Permite insertar todos los inputs necesarios para definir tuberías, intercambiadores de calor, turbinas, depósitos, bombas, válvulas, compresores, haciendo posible detectar errores o realizar modificaciones y cálculos instantáneos para mejorar los diseños de estos sistemas. Entonces, es una manera de definir muy rápidamente cada una de las propiedades de estos 3 programas que vamos a ver de forma pormenorizada muy rápidamente con una serie de vídeos para que sea más ameno y más intuitivo cada uno de ellos.
Empezamos con el CFD tradicional, como sería CFD++. ¿Qué es? Pues es un programa de mecánica de fluidos computacional, lo que es la definición de CFD, con Maya. Es de la empresa Metacom Technologies, puntera en el desarrollo de este tipo de herramientas, muy enfocado a la industria aeroespacial, automovilística, defensa y gran cantidad de entidades de investigación a lo largo de todo el mundo. ¿Por qué CFD++? Pues es capaz de resolver todo tipo de flujos de manera muy eficiente y es un software muy versátil. Ve aumentada su capacidad al complementarse con el resto de módulos que tiene en su portfolio y que, bueno, ahora no vamos a ver porque sería ya entrar en materia, pero lo podremos ver en la siguiente webinar específico de CFD++, ya que con esa serie de módulos pues ofrece unas herramientas completas para cualquier tipo de problema. La interfaz de usuario es muy fácil de usar y permite simulaciones complejas multifase que pueden definirse en cuestión de minutos o de horas si es muy complejo, pero de una forma muy rápida. Otras virtudes es que dispone de manual de uso, ejercicios teóricos completos y un montón de videotutoriales que permiten avanzar y un aprendizaje. Esto sumado al soporte técnico de una empresa como Ingecyber, pues puede ser una solución muy interesante según para qué problemas CFD. Bueno, aquí vemos un ejemplo de la interfaz. Muy rápidamente, que bueno, tenemos un panel de opciones, un árbol de acciones, las condiciones de contorno, la vista, bueno, simplemente para que veáis que es, como se dice hoy en día, user-friendly, es un entorno muy amigable y de fácil aprendizaje. La interfaz ofrece asistencia para facilitar el manejo mediante una herramienta que llaman Thinking Engine, de modo que el árbol de acciones se va adaptando a las opciones que se elijan. Por ejemplo, al activar el movimiento de malla, se van activando los controles asociados a esta opción. De esta manera, el propio programa te muestra todos los pasos, facilitando el preproceso, sobre todo a la gente que esté empezando y evitando errores. Esta diapositiva es quizás la que mejor describe CFD++, puesto que muestra la gran cantidad de físicas que puede simular. Vamos a ver si un poco por encima, aparte de los módulos complementarios que podéis ojear y que podéis ver de forma más específica también la web de Ingecyber. CFD++ es capaz de calcular en 2D y en 3D, flujos compresibles e incompresibles, realiza transferencias térmicas, mallas superpuestas, mallas móviles, dinámicas de sólido rígido, remallados, flujos reactivos, puede tener en cuenta la radiación, la reentrada, flujos multifase, de superficie libre, régimen supercrítico, compresibles, fluidos no newtonianos y flujo en desequilibrio térmico. Con lo cual es una herramienta que muy versátil, vale un poco para todos. Puede dar solución si necesitáis una amplia gama de problemas de CFD que cubrir en vuestra empresa. En este pequeño vídeo podemos ver un sloshing en un tanque de combustible debido a la aceleración de un vehículo y el flujo alrededor de un buque de guerra, para demostrar un poco cómo CFD++ puede simular problemas con los dos fluidos. En cuanto a mallas móviles, la cosimulación, que incluye CFD++, permite ejecutar a la vez que un script escrito por el usuario para modificar la simulación mientras se ejecuta. Los 6 grados de libertad posibilita simular el comportamiento de un sólido en un fluido, restringiendo o no algunos de sus movimientos.
Por ejemplo, la maquinaria rotativa, solo se permite un giro, como vemos aquí. En este otro vídeo podemos ver la bala saliendo de un cañón. Son vídeos muy simples, pero que detrás llevan un trasfondo que permite dar fe de las posibilidades de este programa. En cuanto a transferencia de calor, es uno de los puntos fuertes de CFD++. Como vemos en el ejemplo, se puede apreciar cómo entra la radiación solar por la ventana en el modelo y llega hasta el asiento con un ángulo de 45 grados aproximadamente, y cómo afecta dentro del vehículo. Entonces, hemos visto muy rápidamente el software tradicional con Maya, que llevamos distribuyendo con éxito desde Ingeciber muchos años. Podríamos resumir este programa como programa CFD, con capacidades únicas, que permite el modelado de problemas físicos complejos, turbulencias y esquemas numéricos avanzados, un cálculo rápido y eficiente de flujos tanto transitorios como estacionarios, permite validar y verificar una amplia gama de flujos y múltiples aplicaciones, y bueno, puede ser la elección correcta si tiene muchas necesidades de CFD muy dispares. Pasamos a hacer una visualización y una presentación del siguiente software CFD que vamos a ver, que es ParticleWorks. Es una simulación CFD, pero su particularidad es que es sin malla, debido a una nueva tecnología que se viene desarrollando unos años atrás. Y bueno, vamos a comentar un poquito. ParticleWorks, sobre todo hay que tener en cuenta que utiliza, como hemos dicho, un método de partículas sin malla, independientemente de las formas complejas y de los límites móviles en el dominio de la simulación. De este modo, lo que consiguen es que la configuración se vuelve muy rápida. Debido al enfoque lagrangiano, logramos una alta precisión de las partículas y flujos de superficie libre, como podemos ver en el vídeo. Permite una integración flexible de la simulación de fluidos, polvos y partículas sólidas. Y es muy útil si queremos simular, por ejemplo, cómo afecta la suciedad o la arena a nuestro sistema. Para entrar un poco en materia sobre el concepto del método MPS, que fue desarrollado por el profesor Koshikuza de la Universidad de Tokio, cofundador de la empresa que desarrolla ParticleWorks. Entonces, la diferencia principal es que el método convencional de software CFD con malla, la cuadrícula computacional es estática y el flujo se calcula de una celda a otra. En los métodos de partículas en movimiento, o MPS, definimos el fluido como un conjunto de partículas. Por cada paso de tiempo, las partículas se mueven de acuerdo a su velocidad inicial, el impacto con los límites y otras partículas. Al contrario que con el principal método de partículas, que se utiliza principalmente para modelar el flujo compresible y adopta un esquema explícito para la integración de tiempo, este método, el MPS, utilizado por ParticleWorks, está formulado para tratar un flujo incompresible y utiliza un esquema semi-implícito para la integración de tiempo. De este modo, como la mayoría de los problemas de ingeniería relacionados con los materiales fluidos en las industrias, por ejemplo manufactureras, puede ser tratada como incompresible, el método MPS planteado es más eficiente para resolver los problemas de la industria. Además, el esquema de integración de tiempo semi-implícito en MPS presenta la gran ventaja de consumir mucho menos tiempo de análisis. Es decir, hablando a lo mejor con palabras más sencillas, si es un software que cubre determinados problemas para los que es idóneo, de forma que es mucho más preciso y mucho más rápido que otros programas. Tiene que ser para unos determinados modelos que se ajustan a sus capacidades.
Para aclarar el concepto, a modo de ejemplo, planteamos una columna de agua liberada en tiempo cero. En el método convencional de los CFDs se define la cuadrícula computacional en todo el área de análisis. En cambio, en el método MPS, las partículas se definen solo en el área de la columna de agua. Por eso se llama flujo de superficie libre. En el método convencional, el cambio de superficie de líquido depende del tamaño de la malla. Si la superficie del líquido es lisa, es posible que se pierdan pequeñas gotas si la malla es gruesa. El método MPS será capaz de capturar superficies líquidas con distorsiones, lo que permite analizar la transformación de superficies sensibles. Y bueno, dejando a un lado un poco la teoría de lo que sería un software con malla y sin malla, vamos a pasar a ver simulaciones que suele ser mucho más interesante. Por ejemplo, ¿para qué es ideal Particle Works? Es ideal para evaluar la lubricación. La lubricación de componentes a diferentes velocidades de rotación, como en este caso, ya que tiene en cuenta... Voy a volver a dar el vídeo. Tiene en cuenta el cambio de temperatura del aceite y cómo afecta dicha temperatura, de modo que es capaz de evaluar la transferencia de calor de las piezas móviles. Podrás definir el tipo de aceite, la viscosidad, las propiedades térmicas adecuadas en tu modelo CFD, así que permite el diseño de un sistema completo de circulación de aceite en el interior del motor o cajas de cambios y simulando el tiempo de circulación, el tiempo de permanencia del aceite en diferentes lugares y las zonas de estancamiento. Pero bueno, sobre todo quedaros con la idea, como hemos dicho al principio, cuando Particle Works es ideal para realizar mezclas de dos fluidos diferentes, de fluidos o partículas, y para todo lo que sea tema de lubricaciones. Es muy rápido y muy sencillo de utilizar y muy preciso. En este otro vídeo vemos el enfriamiento del pistón gracias al aceite. Vamos a verlo otra vez, que ha sido muy rápido. En cuanto a transferencia de calor, Particle Works permite modelizar la transferencia entre fluidos y paredes no adiabáticas, calentamientos por cortante, conducción en sólidos, transferencia de calor sólido-líquido, conjugate heat transfer en inglés, más conocido por ese nombre, y propiedades fluidas dependientes de la temperatura pueden ser definidas. El coeficiente de convección HTC puede ser calculado, representado en las paredes y exportado a un archivo CSV, de modo que luego podemos, mediante un software de elementos finitos, realizar análisis térmicos y mecánicos. Es decir, hacemos la simulación en CFD, tenemos la distribución de la convección en las paredes y lo llevamos a nuestro software de elementos finitos para hacer una correcta modelización. En este caso vemos el caso de estudio real realizado por la empresa HP Coxa. Vemos cómo los datos generados por el CFD, es decir, la distribución de la temperatura en las paredes del pistón, se usa para analizar con precisión, mediante simulación térmica, el modelo de elementos finitos. Siguiendo con la transferencia de calor, en este caso sólido-líquido, podemos ver como un chorro de agua enfría un bloque sólido. En este vídeo vemos solamente el bloque sólido para poderlo ver en mayor detalle. Aquí vemos el fluido, cómo se discretiza mediante partículas. Bueno, el nombre no deja de ser muy apropiado al llamarse Particle Works, que supongo que lo recordaréis. Aquí vemos la simulación de un sloshing o un chapoteo en castellano. Los ingenieros modelizan estas simulaciones para minimizar las pérdidas mecánicas y la fricción de los engranajes, para asegurarse de que los dientes del engranaje no se dañen y para evitar el sobrecalentamiento y asegurar pérdidas mínimas de agitación.
En este otro vídeo vemos el caudal en los rodamientos, cómo entra un nivel de aceite inicial y se calcula el caudal de aceite que llega a los rodamientos superiores, puesto que los ingenieros que están modelizando esta maquinaria no necesitan saber con precisión cómo se distribuye el aceite antes de pasar al siguiente paso, por supuesto. En cuanto a la propiedad de multicuerpo más MPS, Particle Works es capaz de realizar cosimulaciones con el solver multicuerpo del software Recurdim. Y de hecho están trabajando en el desarrollo de acoplarlo con el software MSC Adams. Recurdim, puede que os interese, es un paquete de software de dinámica multicuerpos, MBD, que simula la dinámica de cuerpos rígidos y flexibles combinando el tradicional MBD rígido con la tecnología de elementos finitos más avanzada para poder modelar cuerpos flexibles. Además, Recurdim incluye una herramienta de diseño de controlador estrechamente integrada, optimización del diseño y análisis de durabilidad y fatiga, lo cual es muy interesante para este tipo de modelos. Aquí vemos otra simulación en un trabajo en simbiosis con Recurdim, ya que también Recurdim soporta la cosimulación con otras herramientas de software de ingeniería asistida por ordenador. Especialmente incluye un entorno de cosimulación sin fisuras para simulaciones acopladas con un solucionador de dinámica de fluidos computacional. De este modo, Particle Works permite un análisis detallado de la interacción de fluidos y sistemas multicuerpo, como vemos. En este caso vemos otro análisis multicuerpo más MPS de Particle Works. Otra simulación muy vistosa, en este caso de un aquaplaning para la industria automovilística. Como hemos dicho al principio, es un software ideal para superficies libres y todo este tipo de aquaplaning, oleaje. Aquí vemos otra perspectiva en análisis que realizaría la industria automovilística. Y en este caso, el aquaplaning visto desde el punto de vista de la industria de los neumáticos. También es ideal para el análisis de salpicaduras, como por ejemplo el caso de estudio de la empresa Isuzu, que adquirió este software para ese cometido. Y sobre el efecto de las propiedades del fluido, es muy bueno teniendo en cuenta fluidos no newtonianos como es el barro, ya acorde con estas simulaciones que estamos enseñando para estas industrias. En cuanto a sus ventajas, pues bueno, ya hemos dicho que es idóneo para una serie de problemas que si enfocamos Particle Works a resolver estos problemas, pues bueno, ellos nos pasan una serie de tablas en las que nos vienen a comentar que el método MPS es muy superior en tiempo y en ejecución a un CFD basado en malla. Aquí hablan de que los preprocesos pueden ser menos de un día, siendo de otro modo entre 5 a 10 días, el tiempo de CPU y los núcleos utilizados. Entonces, bueno, si, por ejemplo, como hemos dicho, para simular procesos en los que hay una mezcla de partículas o de fluidos, o incluso sólidos y fluidos, o para polvo, los tiempos de resolución de Particle Works son muchísimo menores que los de un CFD convencional con malla, con una precisión muy buena. Y pasamos al tercer y último
CFD que enseñamos. Esto es aún más novedoso. Se trata de un software para sistemas termofluidos que trabaja en 1D. Aquí, como podemos ver en el vídeo, bueno, es una herramienta de simulación de sistemas y subsistemas 1D para diseñar e integrar sistemas hidráulicos térmicos. Vale para turbomaquinería, para ciclos de generación de energía, y crea un flujo integrado teniendo en cuenta transferencia de calor, mecánica, se puede controlar todos los aspectos, como vamos a ver ahora más adelante, y es válido para líquidos, gases, de elementos de dos fases y mezclas. Entonces, bueno, como vamos a ver, no realiza simulaciones 3D, es algo diferente, es para un objetivo distinto. Lo que permite es modelizar con todos los inputs que se os puedan imaginar y defines tuberías, intercambiadores de calor, turbinas, depósitos, bombas, válvulas, compresores, caudalímetros, contenedores abiertos o cerrados, distribuidores de caudal, mediante un árbol de modelos, donde están estas válvulas, con una amplia biblioteca ya predefinida, con cientos o decenas de inputs a modelizar. También puedes guardar tus propios modelos una vez que los hayas definido, y al final lo que hacemos es ir poniéndolos en línea y en 1D y modelizar lo que sería el sistema. Entonces nos permite resolver flujos e intercambio de calor en sistemas de todo tipo de tamaños y complejidad. Analizamos el comportamiento del sistema y la respuesta a distintos regímenes de funcionamiento. Aquí vamos a ver un ejemplo de aplicación, una tubería simple. Iríamos colocando tuberías, depósitos, tuberías y turbinas en línea, contenedor abierto. Podemos hacer el análisis de un sistema de ventilación con todas sus partes, con su enfriamiento. Podríamos optimizar una planta completa con cientos o miles de modelos que vamos integrando en el 1D. Y la aplicación es poder simular, hacer simulaciones estacionarias y transitorias, calcular las pérdidas de carga, los caudales, intercambios de calor, temperaturas y las propiedades del fluido, la conservación de masa, energía y momentos, y la caracterización empírica del rendimiento de cada uno de los componentes de ese sistema. Podemos realizar múltiples estudios paramétricos, escenarios dinámicos, cambios de carga, caudal, casos de avería. Es decir, nosotros diseñamos nuestro sistema con cientos de componentes y lo analiza de forma ultra rápida. Tarda segundos o pocos minutos. Obtenemos unos resultados, entonces podemos dedicarnos a cambiar los inputs de alguno de los componentes, quitarlos, ponerlos, organizarlo de otra manera al sistema. Al final nos permite optimizar la operación de los sistemas y su eficacia, analizar el impacto de los componentes, analizar las pérdidas, problemas de avería y sobre todo lo que es el diseño básico de todo el sistema. ¿Cómo funciona? Vamos acoplando distintos sistemas y sus componentes en línea dentro de la gran biblioteca de componentes que tenemos o que podemos definir a nuestro gusto, por supuesto. Os recuerdo con todos los inputs necesarios. Son softwares muy avanzados. Que no os deje engañar el hecho de que sea en 1D, porque al final lo que están ofreciendo es rapidez y simplicidad, pero dentro de lo que es un software muy avanzado y que nos va a permitir muchísima velocidad y generar muchos cálculos muy deprisa. Permite una completa flexibilidad de las estructuras del sistema y su geometría. Las ventajas.
pues esta verificación y validación nuclear estándar cumple con los más altos estándares de calidad, que como sabréis no es nada fácil, tienes que tener todos los ejercicios de verificación y que tu software funcione perfectamente. Tienen un departamento de soporte técnico especializado muy bueno, complementado con el de IngeCiber, que como sabéis damos soporte técnico. Bueno, si tuviéramos alguna duda podríamos contar con la empresa desarrolladora. Genera actualizaciones de forma muy regular. Es muy fácil de usar. Es tremendamente fácil de usar si entiendes del tema, claro. Interfaz gráfica muy fácil y potente. Construcción de la red arrastrando y soltando componentes. Y la ventaja principal es, por supuesto, la velocidad de ejecución. Es muy rápido, intuitivo y un solver muy robusto, de modo que puedes hacer decenas de pruebas de lo que es un sistema muy grande y lo puede hacer un técnico en un solo día, validando y probando la opción que mejor convenga. Hay múltiples opciones para el tipo de fluido. Puedes utilizar líquidos, gases, fluidos bifásicos, mezclas y combinaciones, no newtonianos, incluso lodos. Por ejemplo, es un software ideal para analizar los caudales que se permite una depuradora y tener en cuenta cómo afectan los lodos, por ejemplo. Puedes modelizar diferentes fluidos en una sola red. En cuanto a las físicas, permite control, instrumentación, eléctricas, mecánicas y combustión. Ahora veremos casos de estudio muy avanzados por sectores de aplicación, porque ya os digo, su interfaz tan facilón, ¿no? Que lo ves así como algo en 1D, esconde detrás un software muy avanzado que se está usando por empresas muy avanzadas, alto calado mundial, para temas muy específicos y muy avanzados, como digo. Se aplican en todas las industrias con fluidos térmicos, como centrales eléctricas, plantas de proceso, de petróleo y de gas, depuradoras, sistemas de lodos, sistema de calefacción, ventilación, aire acondicionado, aeroespacial y turbomaquinaria. Vamos a ver muy rápidamente puntos fuertes, por ejemplo, en generación de energía. Aquí veis una serie de empresas que ya cuentan con este programa para dicho fin. En este caso, por ejemplo, el objetivo sería reducción de las pérdidas de carga dentro de sus sistemas. El punto fuerte, el ahorro de energía a través de simulación y optimización del sistema completo de la planta, ya que, como hemos dicho, bueno, vas arrastrando y puedes ir modificando los sistemas y haciendo diferentes comprobaciones. Aquí vemos seguimos con generación de energía, unas cuantas casas muy famosas para las calderas, ya que permite el análisis de la tensión térmica de las paredes de los tubos de la caldera y está integrado con ANSYS Mechanical para poder llevar esos inputs y hacer la modelización en elementos finitos. En cuanto al sector nuclear, pues aquí veis los clientes que ya cuentan con Flownex, ideal para diseño de sistemas SMR con lazos primario, secundario, para dar respuesta del sistema de control y los sistemas auxiliares y sistemas de apoyo, tener controlada toda la red en todo momento. Para procesos industriales, pues igual, marcas como Kawasaki, Hitachi, Hyundai, que son más conocidas en nuestro país. En este caso, el punto fuerte para lo que utilizarían es la gestión del consumo de energía, optimizar las secuencias de bombeo, diseñar la ampliación del sistema, realizar análisis, modelizar fluidos especiales como lodos y mezclas. Por ejemplo, para tener en cuenta la combustión de antorchas y distribuir la temperatura, nos permite optimizar sistemas con combustión y transferencia de calor en asociación con el flujo del fluido. Para turbomaquinaria, pues bueno, empresas como Rolls-Royce, como veis aquí, ya cuentan con ello.
permite hacer análisis y diseños de sistemas de aireación, flujos rotativos, trayectorias de flujo, enfriamiento de la nave de la turbina. Puedes modelizar cámaras de combustión, sistemas de lubricación y ciclos termodinámicos y su eficiencia. La industria aeroespacial cuenta con estos dos clientes que realizan sistema para el diseño de sistema de combustible y diseños de sistemas de control ambiental. En cuanto a ventilación y aires acondicionados, Huawei, hace poco que está ahora muy en la prensa, esta empresa, ha adquirido este software sobre todo para hacer un análisis de la refrigeración de sus centros con sus sistemas de agua fría, de suministro, el retorno de calor, y analizar bombas, enfriadores, intercambiadores, condensadores, placas y líquido de aire, las torres de enfriamiento, para implantar sus sistemas de control, y también porque tiene la posibilidad de integrarse con ANSYS Icepack y Fluent. Para las empresas de consultoría y diseño en general que necesiten un software, pues puede ser un software muy interesante, puesto que reduce muchísimo los tiempos y por lo tanto el precio de la consultoría te puede permitir pues acceder a proyectos que de otra forma se encarecerían mucho. Tiene que ser problemas muy específicos que puedan resolverse con este software, ya te digo, o incluso complementarlo con un software de CFD 3D para ya modelizar en 3D partes en concretas del sistema que nos interesen. Pero desde luego modela rápidamente los sistemas complejos, tiene una amplia biblioteca de componentes, un solver muy robusto, tanto en estacionario como en transitorio, y disponemos de fluidos, gases, líquidos que cambian en fase en una simulación y permite considerar la transferencia de calor entre diferentes circuitos de flujo. Entonces, es un software muy interesante para diferentes departamentos en consultorías para ahorrar tiempo y costes. Bueno, y veis unas cuantas como IDOM que ya lo tienen. Y bueno, con esto hemos terminado este webinar que, como hemos dicho, está dentro de una serie de 4 webinars que pretende arrojar un poco de luz al mundo del CFD. Esta ha sido la presentación somera de los 3, pero durante las próximas semanas, como veis aquí las flechas, 5 de junio, 13 de junio y 19 de junio, realizaremos unos webinars específicos de cada uno de estos software, que como hemos comentado es muy importante que una empresa defina cuáles son sus necesidades de modelización y cuando lo tenga claro sepa qué software se ajusta a cubrir tales necesidades. Desde Ingecyber, por supuesto, estamos a su disposición para que nos consulten sus dudas, nos digan qué necesidades tienen y nosotros les aconsejaremos un software u otro o incluso servicio de consultoría y resolvamos sus problemas de ingeniería como llevamos haciendo 30 años. Si quieren saber más sobre estos webinars pueden apuntarse en la web de Ingecyber. Y poco más. Muchas gracias por su atención de este webinar Nuevas soluciones CFD del mercado, presentado por mí mismo, Eduardo García, ingeniero del departamento de ventas de Ingecyber. Y como he dicho, estamos a su disposición y muchas gracias.